y esas cosas, pero como le digo, de a poquito ahí nos vamos acomodando para el certamen 1 y tampoco vamos a preguntar puros problemas de estas cosas, ¿ya? Pero sí que yo ya tengo visto de que hay una primera parte de una cinemática sin fórmula que se resuelve netamente con lo que yo borré ahí arriba, que era la posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, con estas derivadas, con estas integrales, pero sin darle mucho jugo a la cosa esta, que me vuelva loco y estemos un semestre viendo la integral en las razones de cambio. No, una ley de aplicación, no. Habrán problemas que son un poquito más largos que otros, ¿no es cierto? Y habrán otros, tal vez, que este era un poco más corto, ¿ya? Donde en el Serway hay algunos problemas asociados a estas cosas. Hay una barra que tiene una velocidad en el eje X y se pide calcular la velocidad del otro extremo que está a lo largo del eje vertical. Véanlo usted, pero está ahí en el Serway, ¿ya? Pero esta primera parte, sin fórmula, sin nada, y son movimientos variables en el sentido que la velocidad no es constante, la aceleración tampoco es constante, los tiempos se obtienen de relaciones que van en términos de X cuadrado, de cosas de que son cotidianas, pero no estudiadas en general, porque no se pueden agrupar, ¿no es cierto?, bajo una sola fórmula. Oye, esta fórmula la había visto alguna vez, ¿o no? Que la velocidad cae inversamente proporcional a la distancia. Esto sí es particular para hacer oxígeno, ¿ya? O que la velocidad iba en términos de pt dividido por pt al cuadrado, si ese es para el problema solamente la sombra. ¿Se fijan? Pero la gente le saca el quite a este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque son particulares. Pero en el hecho cotidiano uno resuelve cosas más particulares que generales. Hoy vamos a decir ahí, no sé, el aire se mueve con velocidad constante. Si uno sabe que no se mueve con velocidad constante, cae con la distancia de esa forma que está ahí. Y más que mal alguien hizo el experimento, ¿ya? Bueno, y esta cosa también está, entre comillas, arreglada. No tiene por qué dar experimentalmente que la potencia era menos 1. Bueno, en particular, para el motor que está tirando el aire que sale de acá, dio la expresión de que, ¿no es cierto?, esta potencia corresponde a 1. Pareciera ser como una casualidad muy fortuita en eso. O sea, puede ser cualquier número que está ahí, pues es cosa de calcular la pendiente que está presente ahí, ¿ya? Pero como les digo, yo podría seguir ahí con el problema 3, 4, pero se me van 4 horas, ¿ya? Y esta cuestión tiene que continuar, ¿ya? Porque yo les decía de que lo que vamos después viendo pareciera ser que tiene más interés de lo que estábamos viendo acá. Pero yo no lo puedo dejar ahí como en el aire y que usted no ha visto ningún problema como de estas derivadas. Por eso, este curso exige ahí de que usted, no sé, pues invierta algo de tiempo, me diga, y mi intención fue pasarle esas pautas, que parece que la trajeron, ¿cierto? Yo la había prestado en espacio, usted la había prestado, ya, pero si alguien se la quiere llevar después, me la devuelve y ahí se la pasamos a otra persona. Ya, espero que no me odie, que no sea injusto, ¿ya? Usted está cansada, se había quedado dormido, se despertó, ya. Pero eso, como les digo, ¿ya? Sigamos avanzando para que, ¿no es cierto?, ahí tengamos como los contenidos de lo que sigue en este tema. Ahora recién retomamos lo más simple, que es el primer movimiento, ¿no es cierto?, más típico, y coloquémosle acá tipos de movimientos particulares. Y el primero de ellos, movimiento rectilíneo uniforme. El NR. ¿Qué entiende usted por el movimiento rectilíneo uniforme? Sí, pues me va a decir que es rectilíneo y uniforme, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la mejor forma de decir de que el movimiento es tal que el cuerpo se mueve con una velocidad que es constante? Todo movimiento que sea con velocidad constante debe cumplir con esto.
¿Cuál es la definición del movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad instantánea, ¿cómo es con la velocidad media? Igual, es la misma, ¿ya? Cuando yo digo que los cambios de desplazamiento en el tiempo a tiempos infinitesimales son iguales a los intervalos grandes, el único movimiento que satisface esto es el movimiento rectilíneo uniforme. Yo les dije, si hay un carro que se mueve con movimiento uniforme, que este que está acá, si tiene velocidad constante, es porque si esto recorre 1 milímetro en 1 segundo, son 10 milímetros en ¿cuántos segundos? 10 milímetros en 10 segundos, o 1000 milímetros en 1000 segundos. Es decir, significa que los cambios de desplazamiento a tiempo infinitesimales, cuando sean iguales a intervalos grandes, el único movimiento que cumple es este, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Esa es la mejor definición de decir que el movimiento es con velocidad constante. Cuando yo les mostraba la clase pasada esta cosa con el ventilador, ¿se cumple para este movimiento que la velocidad instantánea es igual a la velocidad media? No. Cuando este móvil pasa, ¿no es cierto?, por ese punto, la velocidad instantánea aquí es lo mismo que calcularlo en ese intervalo. Obviamente no, ¿se fijan? Por lo tanto, esa es la definición de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como la velocidad instantánea es igual a la velocidad media, voy a escribir lo mismo. La velocidad instantánea es igual a la velocidad media, pero la velocidad media es delta x partido por delta t. Eso que está ahí le va a salir en cualquier texto. Yo podría haber partido, haberme saltado todo lo que vi en la clase pasada, todo lo que vi al comienzo, y decirle, oiga, se define que la velocidad es delta x partido por delta t. ¿Está bien eso? Se define que el v sin corchete es igual al delta x partido por delta t. Solamente en este movimiento. O sea, yo quiero que usted entienda que si borro esto y yo le digo a qué movimiento corresponde eso, usted me diga, ah, pero si la velocidad instantánea es de x a de t, ¿y por qué está igualando que el de x a de t es igual al delta x partido por el delta t? Ah, porque se trata de un MRU, ¿se fija? Entonces los textos dicen, movimiento rectilíneo uniforme, se define en este movimiento que v es igual a delta x partido por delta t. Mentira, pues si no es que se defina. Para mí esto sin corchete es de x a de t. Y este término que está acá es la velocidad media. Pero hago la igualdad porque se cumple que es un movimiento con velocidad constante. ¿Entiende la idea, cierto? Se fija que esto pareciera ser como una fórmula, como una definición, pero yo, quiero que usted identifique. Esto no es igual a esto. Esto es de x a de t. Pero si hago la igualación a este delta, por lo tanto significa que se trata de un movimiento con velocidad constante. Lo que yo les decía, 1 milímetro partido por 1 segundo, si es lo mismo que 1000 milímetros partido por 1000 segundos, es porque la tasa es uniforme y se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, se van de esto. Entonces, ¿qué pasa? Este delta x que está acá lo puedo pasar para arriba. Se me conectó de acá. Ahí. Ahí. Entonces, este delta t yo lo puedo pasar para arriba y me va a quedar v por delta t es igual a delta x. ¿Qué es lo que era delta t? Yo le dije que cada vez que usted ve un triángulo, eso significa final menos inicial. Es decir, esto del tiempo final menos tiempo inicial. Delta x, ya sabemos que delta x es la posición, o sea, esto es x2 menos x1. Pero en física aquí se hace un cambio de variable. ¿Cuál es el tiempo final? ¿El t1 o el t2?
T2. ¿Y cuál es la posición final? ¿El X1 o el X2? El X2. Entonces, considerando, ¿qué es lo que consideramos? Habitualmente el tiempo de uno en física yo lo he hecho andar al inicio del cronómetro, donde esto vale 0, y como el tiempo T1 va con la posición 1, a la posición X1 la vamos a rebautizar como X sub 0. ¿Por qué le llamamos la posición 1 inicial X sub 0? Porque es la posición al instante T igual 0, ¿ya? Al instante T2 le vamos a llamar solamente T, tal que a la posición final 2 le llamamos la posición final X. ¿Por qué hacemos eso? Para no trabajar con tanto su índice. Y si lo reemplazamos, va a quedar V factor de T menos 0 igual a X menos X0. ¿Y qué piensa usted que despejamos de acá? ¿El tiempo T, el V, el X o el X0? O sea, en un problema le pueden preguntar por la posición inicial, por la posición final, por el tiempo transcurrido o lo que es la velocidad, pues claro. Pero lo que despejamos acá es cómo cambia la posición en términos del tiempo. O sea, V por T más X0 más X sub 0 va a ser igual a X, pero en matemáticas estamos mal acostumbrados que decimos que la incógnita para el lado izquierdo, es decir, X es igual a X0 más T por T. Esta es la única ecuación, fórmula que podemos usar en el movimiento rectilíneo uniforme. Esto sí que es general, a pesar que es un movimiento particular. Si dice un cuerpo se mueve con velocidad constante, determina el tiempo, la velocidad, qué sé yo, usamos esta receta. ¿Ya? No se justifica que hagamos derivadas y cosas por el estilo, porque se trata de un movimiento con velocidad constante. ¿Ya? La mayoría de ustedes, ¿había visto alguna vez una ecuación que dice X igual a X0 más BT? Pero a lo mejor la veo de forma distinta. Y es por eso que yo debo colocar acá, como observación, si el X es igual a X0 más BT, esto lo puedo pasar para la izquierda y queda X menos X0 es igual a D por T. Oye, me estoy devolviendo. ¿Qué es lo que es X final menos X inicial? Delta X es igual a B por T. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar la magnitud del desplazamiento en la magnitud de la velocidad por el tiempo T. ¿Cómo se llama en física el tamaño del desplazamiento? Lo vimos la vez pasada. Era con una letra D. Distancia recorrida es igual. ¿Cómo se llama la magnitud de la velocidad? La rapidez sin flecha por el tiempo T. De aquí viene, usted dice, la distancia partido por el tiempo me da la rapidez. ¿Ya? Pero aquí hay que hablar tiempo. No diga que la velocidad es la distancia partido por el tiempo, sino que la rapidez es la distancia recorrida en el intervalo de tiempo transcurrido. Porque si en el instante inicial eran 3 segundos y el instante final son 5 segundos, el tiempo que está acá, ¿cuánto es? 2, es lo que dura el intervalo, que por hacerla más simple, se ha hecho de que el tiempo inicial valga 0 y quedó la variable t, pero la variable t es el delta t, lo que demora en recorrer el desplazamiento del rayo, o lo que demora en recorrer la distancia t. ¿Se fijan? Bueno, de acá usted dice v es d partido por t, o que el d es v por t, o que el tiempo t es d partido por b, pero todas las relaciones que estén presentes en esa ecuación. Pero yo le pregunto, quiero que es más general la ecuación 1 que está aquí o la ecuación número 2 que está acá. Creo que es más general. ¿La 2? No, porque si la 1 en particular pues viene de sacar el tamaño, pero ustedes en un nivel, no sé, un escalón más bajo,
como simplificaron para no trabajar con los vectores posición y le dijeron, oiga, V igual a D partido por T. Yo diría que lo general viene de esto. La posición final es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Si yo grafico el X en términos del tiempo, ¿cómo cambia la posición en términos del tiempo? Inversamente proporcional, cuadráticamente o linealmente. Obviamente, ¿no es cierto? Lineal, porque el movimiento es con velocidad constante. Todo cuerpo que se mueva con velocidad constante va recorriendo distancias proporcionales a los tiempos empleados. Toda esta cosa la vamos a aplicar de ahí, ¿ya? Pero como les digo, yo no puedo partir al tiro con los ejercicios porque necesito la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme y la cosa más simplificada, si usted gusta, de decir que V es D partido por T, o que la distancia D es la rapidez por el tiempo. ¿Qué es lo que usé en el problema ahí de la sonda, ¿no es cierto? La distancia que recorría, que era D por T. El D por T, que era la distancia, le igualé a L cuarto, cuando lo vimos en aquel minuto. ¿Ya? Y en 5 minutitos, déjenme ver lo siguiente. Este X0, ¿cuántos signos tiene? Este va a ser el punto X igual 0. ¿Ya? Este es el carro que se va a mover. Si en T igual 0 el carro parte aquí, el vector X sub 0, ¿no es cierto?, ¿es positivo o es negativo? Si desde aquí hasta acá hay 1,5 metros, ¿cuánto vale el X0? 1,5i más 1,5. Pero si en T igual 0, esta cosa está por aquí, a 2 metros a la izquierda del sistema de referencia, esto que está acá va a ser menos 2i, o menos 2 si usted quiere, menos 2,5, parece que dije 2,5, ¿cierto? Menos 2,5i. O sea, este X0, ¿cuántos signos puede tener? 2, o positivo o negativo. Y la velocidad, ¿cuántos signos puede tener? Para la derecha más i, positivo, y para la izquierda, menos i. Pero esta es la ecuación de la recta. Pero ¿cuántos tipos de rectas pueden haber? Si hay 2 signos para esto y 2 signos para eso. 4. Entonces me voy a ir a un caso particular y de ahí lo hago general. Gráficos en el MR. Puesto que X es igual a X0 más BT, para el caso particular X igual a X0 más BT, veámoslo todo positivo, yo le pregunto, ¿cómo es la dependencia de la posición en términos del tiempo? Si esto que está acá se puede asociar a decir, ¿no es cierto?, que acá puedo tener que este es el Y, este es el intercepto, esto que está acá es el M y esto de acá es el X. Eso es la ecuación de una recta. Es que en matemáticas se grafica el Y en términos del X, pero en física graficamos la posición en términos del tiempo. ¿Ya? Siempre el tiempo es la variable independiente. ¿Has visto en matemática alguna vez que le pongan aquí el eje X y aquí el eje Y? En matemática siempre a usted le han representado que el Y es función del X, ¿ya? Pero nunca le han puesto el X acá y acá le han puesto el Y, a pesar que puedo rotar los ejes. ¿Qué quiero indicar con eso? Que siempre en física la dependencia está en función del tiempo, el tiempo siempre va en el eje horizontal y es la posición que depende del tiempo. Entonces, si el eje Y de matemática corresponde a la posición, el V, que es el intercepto, corresponde al X0, la pendiente corresponde a D y el eje X de matemática corresponde al tiempo, esto debe ser una línea recta, de esta forma que está acá, donde esto que está acá se le llama el intercepto en matemática, pero para nosotros se llama la posición inicial, y la pendiente, que se llama en matemática, para nosotros es la velocidad,
pero la pendiente se calcula de una única forma, que es sacar la tangente del ángulo. Recordará usted que la pendiente es la tangente del ángulo, que en matemáticas se le coloca la letra m, pero para nosotros la pendiente es la velocidad. Ya, ¿por qué yo le pongo esto que es un caso particular? Por lo que yo les decía acá, esto no es necesario que lo anote, pero me quedan 2 minutos y estamos listos. Cuando yo tengo esto, eje X igual 0, y tengo este carro moviéndose para allá, y esto t igual 0 con velocidad positiva, significa que la posición inicial y la velocidad son positivas, y la gráfica, ¿cómo me queda de la posición en términos del tiempo? Así, ¿ya? Partió de la posición inicial 3 metros, este es el número 3, pero tiene pendiente o velocidad positiva. ¿Qué sucede en el segundo caso? Cuando yo tenga lo mismo, x igual 0, el carro partió por aquí en t igual 0, esta es la posición inicial, pero se mueve hacia la izquierda. Significa que la gráfica que yo debo tener, posición en términos del tiempo, ¿cómo es? Parto con la posición inicial positiva, pero la pendiente es negativa. Eso significa pendiente negativa. ¿Qué sucede cuando yo tengo en el caso 3? Este es el punto x igual 0. Y tengamos, ¿no es cierto?, un carro, el t igual 0 está pasando por aquí, a la izquierda del sistema de referencia, pero se mueve con velocidad v hacia la derecha. Es que la gráfica respectiva de la posición en términos del tiempo, ¿cómo tiene que ser? Intercepto, positivo o negativo. El negativo significa que parto en menos x0, pero la velocidad o pendiente es positiva, que el carro tendrá que atravesar el punto x igual 0, por lo tanto es una cosa de esta forma. ¿Se fijan? Y el último caso que me queda, por eso yo les decía que eran 4 casos, que cuando tengo el auto que está a la izquierda, pero se va moviendo hacia la izquierda, es que cuando representamos ese movimiento, x en términos del tiempo, ¿cómo es la gráfica? Parte con un intercepto positivo y se va moviendo con velocidad negativa, es decir, hacia la izquierda. ¿Cuántos casos hay? 4. Y es por eso que gusta fusionar todo, ¿no es cierto?, con estos flechas que están acá, pero estas flechas pueden ser positivo o negativo, pero me tuve que ir a un caso particular para poder expresarlo acá. ¿Ya? Pero son las gracias que presenta lo que es la línea recta. Y lo último, si esto nomás, no me demoro más de 5 segundos, gráfica velocidad en términos del tiempo. Esta pendiente o la velocidad del carro es constante o es variable. Constante, por lo tanto el valor v, ¿cómo es la gráfica de la velocidad en un movimiento? Constante, una cosa de este estilo. Tal que siempre el área bajo la gráfica, en un gráfico de velocidad, siempre me va a dar un rectángulo. ¿Por qué? Porque como es constante y tiro la línea al tiempo t, me va a dar un rectángulo. ¿Ya? Si yo pregunto cuánto vale el área en ese rectángulo, el área no se mide en metros cuadrados como en matemáticas. El área de un rectángulo es la base por la altura. ¿La base cuánto mide? T. ¿Y la altura? B. Suena más bonito decir B por T, pero ¿qué es lo que es B por T? B por T, si esto lo paso para el otro lado, ¿no es cierto? El B por T es x menos x0, es decir, delta x, es el desplazamiento. El área en un gráfico de velocidad de su tiempo le da el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, yo necesitaba colocar x igual a x0 más bt, o que b partido por t, para que hagamos ejercicio del movimiento uniforme. ¿Ya? Pero luego de esto, después del recreo, veo una ecuación más que me falta,
Y ahí nos tiramos el resto hasta las 10 con el ejercicio de la segunda parte, que es el movimiento restrictivo.